Oiga, tenemos ya a la directora Alexandra Ocles. Hágale pasar, no la haga esperar porque ella nos va a atender en Una- estos minutos haciendo una diferencia con nosotros. Estaba trabajando la directora Ocles hasta hace pocos minutos en la entrega de kits dentro de sus tareas como justamente directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Queremos agradecer a Alexandra Ocles Padilla por la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Ministra, les saludamos José Antonio Sánchez y Fabricio Vela desde esta transmisión en vivo por el portal Primera Plana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias, Fabricio. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Cuéntenos. ¿Usted cómo está Fabricio, primero? bueno, bien. Hemos pasado algunos días complejos, pero estamos bien de salud, de ánimo también. Es importante poder tener el ánimo arriba para poder enfrentar todo lo que el país en este momento o por lo que todo está pasando en nuestro país. Así que, bueno, ahí estamos firmes, trabajando, articulando con las distintas instituciones, respondiendo a los distintos sectores que también han planteado una serie de necesidades, y en el marco del COE nacional estamos desarrollando esas iniciativas, discutiendo profundamente en en este momento, que obviamente el punto fundamental es la salud de los ecuatorianos, pero también junto a eso la necesidad de solventar otros requerimientos que el pueblo ecuatoriano tiene también en este escenario. ¿Cómo debemos, ministra Ocles, tomar los ecuatorianos, nuestros internautas que están ya conectados con nosotros? ¿Cómo debemos tomar el anuncio generado el día de hoy? Hoy se ha anunciado que va a comenzar o que se está generando ya toda una planificación para pasar a una siguiente fase. Del aislamiento al distanciamiento, se nos ha dicho por parte de las autoridades de gobierno, se ha hablado de una fecha, el 4 de mayo, que el 4 de mayo comenzaría esta siguiente fase, que los protocolos se están definiendo, que van a ser anunciados por el señor presidente de la República. Pero claro, cuando ya se habla de una fecha 4 de mayo, seguramente mucha gente ya asume que el 4 de mayo vamos a empezar a retornar al trabajo, vamos a volver a clases, vamos a ir a la universidad. Yo sí quisiera, ministra Ocles, que maticemos ese anuncio del día de hoy. ¿Qué va a pasar exactamente el 4 de mayo? Por favor. Digamos, son varias fases, Fabricio y amigos, que hay que ir cumpliendo. Este no es un retorno a la normalidad a la que conocíamos y estábamos acostumbrados, no es un retorno de ese tipo, es poder encontrar algunos caminos, algunas alternativas a partir de lo que ha significado, por un lado, los datos que va arrojando salud, el procesamiento de las pruebas, el saber que, digamos, en estas semanas ha disminuido la cantidad de emergencias que hemos tenido a nivel nacional, ha disminuido el número de personas fallecidas, sobre todo en la provincia del Guayas. En otras provincias, en cambio, vamos teniendo quizás más casos de fallecimientos. Se han procesado un buen número de pruebas que estaban represadas, aproximadamente 13,000, y eso ya nos da también un horizonte. ¿De qué se trata? Se trata de entrar en una fase en la que podamos reaperturar algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, se está hablando y se ha trabajado en la elaboración de un protocolo que permita activar un plan piloto de retorno de algunos proyectos de construcción que están en el territorio nacional y que permiten que de alguna manera la economía empiece a dinamizarse un poco. Pero obviamente, ¿cuál es el punto central de ese retorno? El punto central es la salud de los obreros, la salud de los empleados que van a estar cumpliendo con esas tareas. ¿Qué ha significado todo esto? Poder entonces trabajar en una serie de protocolos en torno a la seguridad y a la salud de los empleados, ¿no es cierto? Poder establecer un mecanismo claro de cómo va a funcionar de ahora en adelante la toma de temperatura,
las condiciones sanitarias del personal, las condiciones también, todos los elementos y las medidas higiénicas que hay que tomar al respecto, el uso de ropa de bioseguridad, las mascarillas, es decir, hay todo un plan que permite ir probando en este escenario piloto que ha sido trabajado con las cámaras de la construcción. Digamos, este no es un caso de, vuelvo y repito, de querer volver a la normalidad anterior porque no es posible. Hay nuevas condiciones, hay más disciplina que tenemos que asumir para que pueda funcionar. Si no, digamos, nos toca regresar nuevamente y ciertos sectores a este proceso de aislamiento social. Ministra, buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda José Antonio Sánchez. ¿Qué tal, José Antonio? Bien, gracias. Para ampliar un poquito lo que está poniendo usted como ejemplo, y quizás como una de las primeras acciones en el tema de la construcción. Para todos los que vivimos en la ciudad, vemos que los obreros de la construcción pues, trabajan bajo condiciones bastante, no quiero utilizar el término primitivo, pero a veces uno ve y casi siempre no cuentan con todos las seguridades respectivas, salvo aquellas construcciones muy importantes de empresas ya consolidadas que garantizan obviamente a sus empleados todas las seguridades. O sea, ¿por dónde va a empezar el piloto? ¿En la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil? ¿Con cuántos constructores van a empezar? ¿Y cómo se va a garantizar, sobre todo, que el maestro, el albañil, luego de su jornada laboral, vaya a la casa, garantizar que a esa casa no llegó un tío o una tía que se fue al mercado y quizás se pudo haber contagiado y que esta persona, trabajadora de la construcción, vaya nuevamente a su lugar de trabajo? ¿Y cada cuánto tiempo se va a tomar las pruebas para garantizar de que esta persona no está contagiada? Bueno, José Antonio, creo que es importante, sin duda, la pregunta porque permite ir aclarando algunos aspectos. Primero, hay que ir calificando esos proyectos pilotos. Es decir, yo puedo ser puedo tener una empresa constructora y puedo querer postular o quiero abrir nuevamente mi proyecto de construcción, pero tengo que pasar por una serie de requisitos, cumplir un checklist ahí de aspectos que se tienen que valorar para que su proyecto pueda ser aprobado como proyecto piloto. Y en varios de esos aspectos que se tienen que revisar, por ejemplo, está como la necesidad de que la empresa pueda garantizar la movilización del personal. Pero en otros casos, si hay la capacidad, la empresa puede garantizar que el personal permanece, por ejemplo, de lunes a viernes a través de campamentos. Con eso usted garantiza que el personal esté cuidado y que no ponga en riesgo a su familia, ¿no es cierto? Y que tampoco al venir cada día de la casa, además, no hay muchas condiciones de movilidad en este momento y por eso la empresa tiene que garantizar que tiene la posibilidad de movilizar al personal si ese fuera el caso, si es que no tiene el campamento para que el personal permanezca ahí. Entonces, por eso decía, hay una serie de requisitos que se tienen que revisar. En eso el Ministerio de la Producción ha trabajado conjuntamente con las cámaras de la construcción que están cumpliendo y son ellos en su gran mayoría quienes han planteado estos estándares de alta calidad revisados por el Ministerio de Salud, revisados también, le hemos pedido al Ministerio de Vivienda que pueda aportar en este sentido para este protocolo. Es decir, hemos sido súper cuidadosos porque no interesa poner en un primer momento la cuestión económica, que sin duda es súper importante para todos, pero lo que primero hay que cuidar, ¿no es cierto? Y hay que garantizar es la salud de estos, de los maestros, de los albañiles, del ingeniero. Como dice el pueblo, no están jugando con fuego, sabiendo que si esto, digamos, se va de las manos, podría existir un nuevo rebrote. Porque si nosotros, digamos, cuando hablo de nosotros, hablo del Ecuador, y quizás le traslado la pregunta a usted, si el Estado, el gobierno, ha dictado tres cosas fundamentales a lo largo de estos casi 40 días van a ser. Primero, salvoconductos. Quédate en casa
y toque de queda. Y ninguna de las tres cosas ha logrado que se puedan cumplir con un alto porcentaje. Los salvoconductos los hemos utilizado, pero como se nos ha dado la gana. El quédate en casa ha sido violado de forma permanente y el toque de queda también. El tema de las placas también. Entonces, eso preocupa a la ciudadanía y nos escriben y nos dicen es demencial, es arriesgado, se puede existir un nuevo rebrote. Existe una preocupación por parte de la ciudadanía. ¿Qué garantiza que el Estado lo va a hacer con tanta prolijidad, con tanto cuidado para justamente evitar que esta acción se convierta en algo que nos puede volver algo? José Antonio, es que no hay que entender o no hay que dar por sentado que todo mundo regresa. Vamos, no. Si un proyecto de construcción necesita material, va a tener que hacer esa compra en línea y le van a tener que ir a dejar esos materiales en el lugar de la construcción. O si usted necesita comprar, no sé, algunos elementos que le sirven para reparar varias cosas de la casa, usted puede hacer la compra en línea y la empresa o la ferretería le tiene que ir a dejar a su domicilio. Eso es lo que está permitido. No está permitido en este momento el trabajo presencial. No vamos a regresar a clases en la universidad. Van a terminar los chicos del ciclo en línea. No vamos a regresar a clases del sector básico y medio, del nivel básico y medio. Los chicos van a terminar el año lectivo en línea. En línea. No vamos a regresar todavía a la jornada laboral presencial. Algunos sectores van a seguir cumpliendo con el teletrabajo, es decir, no asumamos ni demos por sentado que todo mundo regresa a una normalidad. No es posible, porque si fuera así, sería una actitud irresponsable de nuestra parte. Lo que estamos viendo es que hay algunos sectores, no todos, que podrían tener esta posibilidad, pero para llegar a ese nivel tienen que pasar por el cumplimiento estricto de estos niveles, de estos protocolos, de estos estándares para poder funcionar, que son estándares que ellos mismos se han impuesto. De lo contrario, si hay si eso no se cumple, obviamente ellos mismos se están poniendo en riesgo. Pero nuevamente, no entendamos que todos estamos volviendo a partir del 4 de mayo porque no es así. Mantenemos, sí, el aislamiento en distintos sectores, más aún en las provincias donde de alguna manera hemos visto que creció en estos días el número de contagios, que como ha dicho el ministro de Salud, no es que tengamos una acción sistemática de más contagios, sino son los resultados y las pruebas represadas, pero de todas formas necesitamos poder generar una dinámica que permita la reapertura de ciertos sectores. Yo por eso, ministra Ocles, José Antonio, amigos y amigas que nos siguen, yo apelo de forma recurrente, insistente, a la calidad del mensaje. El mensaje de ustedes, autoridades, Alexandra, la ministra Romo, el ministro Ceballos, el presidente Moreno, el vicepresidente Sonnenholzner, el viceministro Solórzano, el mensaje de todos ustedes, autoridades, debe ser lo suficientemente claro para evitar especulaciones. Porque claro, si hay un primer mensaje y ese primer mensaje se lo maneja de modo general, hay un segmento de la población que seguramente no está viendo la cadena en vivo, ve un primer titular que aparece por allí. Si no hay mayor especificidad, lo que pasa es que la gente va a pensar, ya está pasando la cosa, el 4 de mayo todos volvemos a trabajar. No. Nos relajamos, empezamos a salir a las calles, cogemos nuestro auto, no nos importa el tema del salvoconducto, ¿qué importa los controles? Vamos al supermercado, vamos a la farmacia. Hoy yo vi 2 ferreterías abiertas, 2. En el trayecto de la radio acá, luego de que terminé el programa de la mañana, hasta mi casa, vi 2 ferreterías abiertas. Se supone que las ferreterías no pueden abrir. No. Se supone, porque no forman parte de las actividades esenciales. Esenciales, así es. Yo, por ejemplo, el mismo titular de aislamiento a distanciamiento, ya como que... Exacto. Es que ese es el tema. O, por ejemplo, yo acabo, el colega periodista lojano Diego Pozo me taguea un comunicado que le quiero compartir a Alexandra Ocles, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora, un comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Dice lo siguiente, ministro José Antonio y amigos. El Consejo de Presidencia y algunos obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron con la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, y sus asesores para tratar el tema de la reapertura de los templos y de las diferentes actividades pastorales.
Los obispos, luego de ratificar su compromiso de colaborar como iglesia en las campañas de solidaridad en favor de los más pobres y de acompañar moral y espiritualmente a las familias, indicaron que la reapertura de los templos responde al clamor espiritual de un pueblo mayoritariamente creyente y católico. Con esta finalidad, una comisión conformada por el gobierno y la iglesia elaborará los protocolos que se aplicarán de una forma progresiva según la situación concreta de cada ciudad y sector. ¿Qué opina de este comunicado, ministra Ocles? Mire, Fabricio, hay que entender que parte de la idiosincrasia del pueblo es precisamente su fe y su religiosidad. Obviamente, no, quiero ser reiterativa en decir, no podemos volver a misa todos el domingo. No, no es posible. No se trata de eso. Pero sí, la conferencia episcopal envió un comunicado al COE expresando su necesidad de poder brindar este servicio, obviamente con distanciamiento social, con protocolos, con las medidas preventivas. ¿Qué es lo que se ha explicado? Ellos han dicho, nosotros podemos tener los templos abiertos y para que la gente, en la medida en que tiene la posibilidad de circular o de salir, pueda pasar por la iglesia y un poco cumplir con los ritos religiosos. Pero no se trata de volver a tener a todo el barrio el domingo en misa. O sea, Claro, no la es gente posible. escuchando misa fuera de la iglesia, ¿no? Así Acá en es. Carcelén, por Ellos ejemplo, que no además van a es dar una... misa. Aquí No en van a Carcelén, dar por misa. ejemplo, es una misa muy entretenida, es un sacerdote joven además que tiene unas homilías muy bonitas, a mí me gustan mucho, no es que voy todos los domingos a misa, pero voy de vez en cuando, pero resulta que los domingos a las 7 de la noche esa iglesia, la gente está inclusive afuera de la iglesia. Claro, No es que eso va a pasar. No es que eso va a pasar, pero simplemente es tener unos horarios para que la gente pueda ir un ratito a visitar la iglesia, estar, rezar, salir. Porque es como yo les decía en los días de Semana Santa, no pasa nada, les juro que Diosito no se enoja si es que no le rezamos todos en la procesión del Viernes Santo. O sea, no pasa nada. Dios va a entender seguramente la situación en la que estamos y desde su casa usted cumpla con sus oraciones, récele de acuerdo a su religiosidad, a su religión, cumpla con eso. Pero lo que hay que insistir es que efectivamente no podemos seguir dándonos el lujo de sostener estas aglomeraciones en algunos lugares que se ha visto en estos días y como bien decía José Antonio, tenemos zonas en donde la gente sale porque tiene también necesidades, quiere cobrar el bono, sale a hacer alguna transacción bancaria y vemos la gente amontonada y eso tampoco nos ayuda. Este es el momento, me parece, Fabricio, donde más requerimos el apoyo del ciudadano. La primera parte es entender que no va a ser posible, que no va a ser factible regresar a esta cotidianidad que hemos estado acostumbrados a vivir. No es posible. Hoy esta condición nos plantea ser mucho más disciplinados, manejar la información adecuadamente, poder entender qué significan cada una de las medidas, autorregularnos y también autoeducarnos, porque lo que está pasando es que salgo, me relajo, ¿no es cierto? Y empiezo a transitar por toda la ciudad, pero no estoy teniendo ni estoy entendiendo que lo que yo hago tiene unas implicaciones no solo para mi familia, sino también para la colectividad. Entonces, hoy es cuando más se requiere de un mejor comportamiento del ciudadano para que podamos ir saliendo poco a poco, incluso cuando se habló de este proceso de semaforización, es ir viendo cuáles son estos criterios que nos van a permitir en cada una de las ciudades ir haciendo esta transición que va a ser paulatina, no es una transición de golpe y todos nos volvemos a ver y el bullicio de la ciudad vuelve, no es posible. Ahora, ministra, Fabricio hace pocos minutos hablaba acerca de la claridad del mensaje y claro, ciertamente el comunicado que ha dado lectura no es un comunicado claro. Ahí la gente puede empezar a decir, en las próximas semanas ya nos van a dejar ir a misa. Eso simplemente como un ejemplo. Mi pregunta va dirigida hacia
¿cómo han organizado ustedes en un orden prioritario el tema de la reactivación o el tema de los pilotos? La gente se pregunta, ¿no es que acaso el sector de la construcción está presionando al gobierno para que sean ellos el primer sector que tenga un piloto? ¿No están recibiendo presiones quizás por parte de la iglesia para tener esta clase de flexibilización? Existe, o sea, tenemos que ser claros que muchos de los sectores están perdiendo plata. La gente que produce flores, la gente que produce, no sé, la industria, incluso los pequeños emprendedores y los emprendedores y las medianas industrias están perdiendo plata. Eso es absolutamente cierto. Y ellos quisieran que su sector sea quizás el sector que esté primero, no segundo o no 20. Los restaurantes, seguramente usted debe haber escuchado hablar de mucha gente que ya quiere abrir los restaurantes, que quiere abrir los hoteles, en fin. ¿Cómo están clasificando ustedes las prioridades en este plan de distanciamiento? José Antonio, no hay una presión. Creo que hay una necesidad de mirar todo el escenario por el cual está atravesando el país. Hay unos sectores que desde el inicio de la emergencia no han parado, no hemos parado y hemos seguido funcionando, ¿no es cierto?, tanto desde el sector público como también del sector privado. ¿Hemos tenido dificultades? Sí, claro. Hay un sinnúmero de dificultades que hemos tenido y que han sido muy complejas en el manejo, porque incluso a veces uno se topa con autoridades en el territorio que tienen visiones tan retrógradas que asusta. Y entonces hay que buscar el equilibrio en todo esto. Esa es una de las cosas fundamentales también de este proceso, buscar el equilibrio. Por un lado, entendemos, ¿no es cierto?, y hemos escuchado a los distintos sectores, y claro que ojalá todos pudiéramos retornar, pero no es posible. El plan piloto con los constructores ha sido también por una iniciativa de ellos. En las distintas conversaciones con los sectores empresariales se puede ver que hay unos sectores que quizás pueden sostener un poquito más los días de aislamiento y hay otros que no. Hay otros que están de verdad entrando en un proceso mucho más crítico y esas son las miradas que también hay que tener. En otros países ha pasado, se han ido reaperturando algunos sectores de forma paulatina con una serie de cuidados y también eso ha pasado por la disciplina de los ciudadanos y es un poco lo que nos corresponde, más aún cuando tenemos una serie de dificultades económicas que nos están poniendo en una posición bastante difícil. Esta no es una presión, es una consideración que también hay que hacer porque obviamente hay sectores que en estos próximos días pueden perder su empleo, pero frente a eso, el análisis que ha tenido el COE nacional, los ministerios que tienen la relación con los distintos sectores productivos han hecho un trabajo de ir acompañando, de ir procesando las necesidades, las inquietudes. Aún en el marco de la emergencia, varios sectores empresariales han invertido en mecanismos de bioseguridad, de mayor protección a su personal y eso también es importante de considerar y valorar. Pero la primera consideración siempre, el centro, va a ser la salud de los ecuatorianos, que no depende única y exclusivamente de las acciones del gobierno nacional, depende también de lo que cada uno de nosotros pueda hacer. Por eso soy enfática en decir, por favor, entienda bien el mensaje. No asuma que a partir del 4 de mayo volvemos y estamos como si nada habría pasado en el país. Yo estoy segura que después de estos días de aislamiento, de confinamiento, en donde hemos visto a la naturaleza comportarse de otra manera, también nos tiene que haber llevado a la reflexión para entender que esta vuelta paulatina nos tiene que hacer repensar como seres humanos, por un lado, pero también como ciudadanos. Este es un momento de corresponsabilidad mayor entre todos nosotros para que podamos ir saliendo ya de este momento de crisis. Ministra Ocles, a propósito de un mensaje que estamos recibiendo de nuestros internautas, tenemos una muy interesante visualización esta hora aquí en Primera Plana conversando con Alexandra Ocles Padilla. Nos piden que le preguntemos específicamente cuáles son los parámetros por los cuales
Hoy se ha hecho este anuncio de que el 4 de mayo pasaremos de la etapa de aislamiento a distanciamiento. Ustedes recuerdan que hemos venido en estas 2 últimas semanas hablando de este proceso de semaforización. En estas 2 semanas también entonces se ha venido trabajando todos estos protocolos y estas consideraciones, porque nuevamente no podemos entrar en una nueva fase sin tener elementos necesarios que nos permitan sostener esa nueva fase. Parte de esos elementos son precisamente el hecho de que hoy el país cuenta ya con pruebas rápidas, con una mayor cantidad. El Ministerio de Salud está aplicando 1 millón de pruebas de forma aleatoria entre pruebas PCR y pruebas rápidas en todo el país. Yo llegué hace un ratito del barrio de La Pizulí, en donde se aplicaron pruebas PCR, se aplicaron pruebas rápidas, se entregaron kits de alimentos, es decir, hay una serie de consideraciones que hoy está pasando y eso nos permite poder ir trabajando estas fases. Hemos estado en diálogo con la OMS, con la OPS, para decir, a ver, desde la experiencia y desde la experticia, ¿qué es lo más recomendable en este momento? Y todos esos elementos que los expertos han ido generando también nos permiten ir tomando estas decisiones que, vuelvo y repito, no son un arranque normal, son un arranque paulatino de ciertos sectores, no de todo el mundo. Entonces, sobre esas consideraciones es que podemos hablar de estos momentos que podrían servir para poder retomar ciertas actividades. Ministra, tomando en consideración lo que dice respecto, y perdón que insista con el tema del ejemplo que había puesto de los constructores, de los protocolos, del piloto, usted hablaba de que este sector se había acercado al gobierno y había puesto, digamos, una propuesta para poder iniciar. Y supongo que de ellos ha nacido la iniciativa de decir, vean, señores, nosotros queremos entrar, lo vamos a hacer con 2 empresas, con 30 personas, y lo vamos a hacer bajo estas características, cumpliendo todas las normas. Y obviamente eso va a ser, ustedes tienen que dar un ok a ese piloto se va a poner a prueba, y luego se verá si se aprueba o no se aprueba, lo que no quiere decir que un piloto va a ser indudablemente aprobado. Entonces, yo le pregunto, ¿los otros sectores tienen que hacer lo mismo? Y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque recibimos, hace poco estuvo el señor Diego Vivero, que se pertenece a los restaurantes, me parece, y de hoteles, no sé, también. Restaurantes. Y decía, queremos volver, tenemos toda la predisposición y todo lo demás. Quizás este sector tiene que presentarles a ustedes una propuesta para que sea considerada, analizada, evaluada y que también se pueda hacer un piloto, o bajo su, digamos, bajo su análisis, ¿usted cree que el sector de los restaurantes y de los hoteles, que congrega un montón, miles de personas trabajadoras, no va a entrar en funcionamiento tal y como lo teníamos visto hace más de 40 días, sino después de unos 3 meses a lo mejor? Que quizás lo primero sea los envíos por delivery y la atención al público va a quedar restringida, no sé si a 3 meses. Es que, José Antonio, esas son las valoraciones que hay que hacer. Esas son precisamente las valoraciones que hay que hacer. Hoy, varios de los restaurantes siguen prestando el servicio y lo han hecho a través del delivery, y eso es importante porque permite que la gente que está trabajando pueda tener un espacio de alimentación, y así tiene que seguir funcionando. No hay otra alternativa por el momento. No hay otra, entonces. ¿No restaurantes sino después de 60, 90 días? Hay que ir valorando. Yo no me atrevo a decir qué tiempo, porque puede ser en 2 meses, como puede ser en 3, dependiendo. Es que mucho de esto va a depender del comportamiento de los ecuatorianos. Si no tenemos un adecuado proceso, ¿no es cierto?, nos vamos a ver obligados a permanecer todavía en casa, nos vamos a ver obligados a tomar otras medidas, a radicalizar mucho más, y eso obviamente son las consideraciones que se tienen que tener. Estos elementos siempre van a estar transversalizados por lo que el Ministerio de Salud
vaya diciéndonos. Desde el Ministerio de Salud quien ha venido de alguna manera generando ciertos escenarios, y una de nuestras preocupaciones fue en un momento este represamiento de pruebas que obviamente si no hay información clara uno no puede tomar decisiones. Cuando tenemos ya procesadas todas estas 13.700 y pico de pruebas que estaban ahí represadas y vemos lo que sucede cuando el ministro nos dice el día de ayer hemos incrementado y ahora somos como 22.000 contagiados, obviamente es porque habían pruebas represadas y eso no nos permitía o de pronto promovía una malinterpretación a veces de los datos y esa también era una preocupación. Así Pero que... mire usted lo que pasó ayer, ministra, por ejemplo, a propósito de lo que usted dice. Presentan a las 11 de la mañana la infografía con unas cifras, la ministra de Gobierno lee esas cifras de la infografía y 5 o 10 minutos después el ministro Juan Carlos Ceballos da las otras cifras. Entonces se generó una confusión impresionante hasta que luego en una entrevista posterior el ministro Ceballos confirmó que efectivamente responde o sea, había que condensar lo de la mañana que se presentó en infografía con las otras cifras y sumaban 22.160, me parece, los contagios el día de ayer. Pero vuelvo otra vez a la calidad del primer mensaje, del mensaje primario. Lo primero que se dijo generó confusión comparando con lo segundo que se dijo, ¿no? Sí, claro, Fabricio, eso nos pasó ayer. Como digo, y lo ha expresado el ministro, hemos tenido una serie de dificultades alrededor del tema del procesamiento de las pruebas. A nosotros, digamos, nos pasó, varios de mis colegas del equipo dieron positivo y tuvimos nosotros que llamar a que nos digan si eran positivos o no. Bajo esa insistencia un poco logramos saber que nuestros compañeros estaban con COVID, pero lo que digo es, sí, esa información, ese procesamiento de las pruebas, la capacidad que tiene hoy el instituto, el INSPI, junto con los laboratorios privados de una mayor cantidad, de un procesamiento de una mayor cantidad de pruebas, permite que podamos ir construyendo los escenarios. De lo contrario, a ciegas es imposible poder actuar frente a esos escenarios construidos con mediciones. Tenemos una sala situacional con un equipo multidisciplinario que ha permitido poder ir generando una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten ir identificando dónde tenemos los lugares de mayor aglomeración, dónde tenemos mayores dificultades, qué ha pasado con la gente que dio positivo. Es decir, hay un panorama mucho más amplio de información que nos permite ir manejando también adecuadamente este proceso. Yo quiero ser enfática en decir que no estamos jugando con la vida de la gente, sería una actitud absolutamente irresponsable. Estamos trabajando todos los santos días, el COE se reúne para poder discutir cada uno de los temas y cada una de las decisiones, entendiendo además el clamor de los distintos sectores de los ecuatorianos, que si bien nos gustaría decirles volvamos, en este momento no es posible. Ministra, a propósito de lo que usted señala, yo esta mañana en el noticiero de la radio, en la primera hora, hice un comentario y yo lo voy a ratificar hoy, se lo voy a ratificar a usted. Quiero conocer obviamente su criterio. Tomando en cuenta las experiencias de otros países, está claro que solo la masificación de las pruebas para la detección del coronavirus COVID-19 permitirá que las autoridades puedan tomar decisiones lo suficientemente pensadas, meditadas, argumentadas, sustentadas de cara a lo que debería ser mantener el aislamiento o ir al distanciamiento o empezar justamente a la apertura de ciertas acciones. Pero me quedé preocupado con algo. Di lectura hoy en el noticiero de la radio a una nota que publica Diario El Comercio. Dice, los casos se publican en Ecuador, pero todavía hay déficit de pruebas. El Comercio le pidió una reacción al catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santiago Ron, que es un especialista. Santiago Ron ha dicho que pese al aumento de casos de personas contagiadas, todavía se evidencia déficit de exámenes. La Organización Mundial de la Salud, apunta Ron, dice que el porcentaje de positivos no debiera sobrepasar el 10% del total de aplicados para tener controlada la emergencia. En Italia se llegó al 20% de positivos y lo de Italia ha sido una catástrofe impresionante. En Francia llegó al 16% y en Ecuador, dice el especialista, no lo digo yo, lo dice el especialista y lo publica El Comercio, es de 50%.
Un porcentaje así de alto, destaca Santiago Ron, significa que solo se aplican a quienes están graves. Es un problema, la mayoría de contagiados no tiene síntomas o tiene síntomas leves. ¿Qué lectura le da usted a esto? Porque yo insisto, si no se masifican las pruebas, ustedes no van a poder tomar decisiones con el suficiente sustento como autoridades. Fabricio, y precisamente por eso el gobierno nacional ha invertido en la adquisición de pruebas de reactivos, de pruebas rápidas, para poder masificar precisamente esas pruebas. Yo mencionaba hace un momento que el ministro de Salud anunció la aplicación de aproximadamente 1 millón de pruebas, entre pruebas PCR, que son las que diagnostican COVID, y pruebas rápidas que permiten que podamos determinar si esa persona ha estado o no expuesta al virus y si mantiene o tiene anticuerpos en su organismo. Precisamente por eso, porque seguramente en muchas zonas nos encontramos con gente que de pronto está con el virus, es asintomática y va por la vida contaminando a Raimundo y todo el mundo, como se suele decir. Entonces, obviamente es por eso que el Ministerio de Salud está haciendo esta aplicación de las pruebas en todos los cantones del país. Están ya en este barrido de los barrios, de ciertos sectores, para poder ir manejando esa información que permita tomar decisiones. En eso hemos sido súper enfáticos y le hemos repetido una y otra vez al Ministerio de Salud que sin esa información no podremos tomar decisiones, y por eso es importante, por ejemplo, tener ya los resultados de estas más de 13,000 pruebas que estaban represadas y que no podíamos un poco tener una lectura adecuada de lo que está pasando en el país. Ministra, digamos, quiero resaltar lo que está diciendo hace un momentito respecto a que no hay plan que vaya a funcionar en el país si no existe la colaboración de la ciudadanía. Es decir, ustedes pueden tener un plan perfecto, pues si la ciudadanía sigue saliendo y en fin, esto va a ser muy difícil de manejar. Están haciendo un trabajo en temas de salud y paralelamente, supongo, están haciendo un trabajo también en temas en lo social. Porque para mantener a la gente en su casa tienen que garantizarle alimentación. Tienen que garantizarle un recurso con el cual pueda satisfacer necesidades básicas. La gente se pregunta por qué el gobierno no ha tomado la decisión, por ejemplo, de el no cobro de la energía eléctrica por 3 meses o por 4 meses. El tema de los servicios, para ayudarle a las personas que se puedan quedar. No sé si por ejemplo, el bono que se está entregando les va a alcanzar para que ustedes tengan la garantía de que esta familia pueda permanecer y que no esté saliendo hacia la calle y pueda ser vulnerable de contagio. Otro caso, el tema de las personas jubiladas, ¿no? Ustedes le depositan o el Estado les deposita la pensión en sus cuentas y ellos al día siguiente se van a hacer su colita al banco, no quieren utilizar tarjetas de débito y se van a hacer las colas al banco cuando son una población muy vulnerable. Esa clase de detalles, digamos, ¿quién los está pensando? ¿Quién está intentando corregirlos? Porque ciertamente en la coyuntura en la cual nos enfrentamos, ese grupo de personas se convierten en un problema al final del día. Y no de mala fe. Pero ¿cómo utilizar medios tecnológicos para hacer que sectores, que grupos, vemos, con Fabricio estábamos poniendo unas imágenes el otro día de una cola impresionante que parecía que iba a jugar la final Ecuador, la final para su paso, yo no he visto colas como esas, afuera de las entidades bancarias. Es una cosa, digamos, que en esta coyuntura sorprenden y alarman. Así es, y así es, José Antonio. Hemos visto todas esas imágenes que a uno les peluznan porque dicen, además hay gente sin protección, ¿no es cierto?, que está ahí en medio de la fila que está haciendo, pero varios temas. A ver, con respecto al bono, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, además de los bonos de las distintas misiones y del bono de desarrollo humano que ustedes conocen, se entrega a las familias que están dentro del registro social, ¿cierto? También va a entregar un bono contingente por dos ocasiones y en algunos casos
me parece que es por una sola ocasión, que va a permitir que la familia pueda tener un alivio para su situación económica. Es un bono pequeño, es una cantidad que va a permitir y que ayuda en este caso a las familias. ¿Y qué se ha previsto para eso? Después de ver esas imágenes que usted hace referencia, se ha previsto que, por ejemplo, los sitios de el Banco del Barrio, ¿no es cierto?, que también son una especie de corresponsal financiero, permitan ir o permitan que las familias o el beneficiario se acerque y pueda cobrar ahí para que no vaya a hacer la cola al banco, ¿no es cierto? Pero sobre eso, Banco no hay del Barrio. sobre eso no hay campañas de difusión. O sea, Sí, hay ya van a empezar y le digo por qué, José Antonio, porque están haciendo los ajustes para eso. Entonces, pero ya va a empezar el proceso de información para que en vez de que usted se vaya al banco a hacer la fila, quédese ahí en el Banco del Barrio que tiene en la esquina de la casa, ¿no es Pero no cierto?, se ha donde la demorado vecina. demasiado, ministra. Porque, Fabricio, son ajustes que se van haciendo en el camino. Digamos, este es un tema que nos ha generado una serie de aprendizajes y una serie de decisiones en el camino, porque precisamente hay que responder a esa idiosincrasia de la gente. Los jubilados hoy tienen si no salen a cobrar su pensión, digamos, no son gente que se quede tranquila en la casa porque necesita de su pensión para poder sostenerse y a veces los abuelitos piden el apoyo a uno de los nietos para que les acompañe y puedan caminar, ¿no es cierto?, para que no les roben además y puedan cobrar su pensión. Todos esos temas, el IES ha hecho un proceso de calendarización para que no tengamos estas acumulaciones y estas aglomeraciones de parte de los jubilados en distintos sectores. Entonces, sí, hay cosas en las que hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha. Hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha porque juega mucho la idiosincrasia y juega mucho los patrones culturales de nuestra gente. Y ya hemos visto, hoy mismo yo que estuvimos ahí en el barrio de la Pizulí, mucha gente sin mascarilla. Decía, por Dios, use mascarilla, no salga, quédese en casa, pero también hay que entender que hay algunas familias que viven del día a día y que no están recibiendo quizás ese recurso económico que les permite poder sustentarse. Hemos entregado hoy más de 4,000 kits en el barrio de la Pizulí, kits de alimentos para que las familias puedan sostenerse y para que obviamente sea un apoyo en estos días complejos de aislamiento social. Ministra Ocles, con esto cierro, agradeciéndole nuevamente su gentileza de habernos atendido. Creo que hemos absuelto muchas de las inquietudes. Obviamente siempre, cada día se generan más. Yo quiero cerrar con dos preguntas finales. La primera, se la lanzo inmediatamente. ¿No se demoraron mucho en haber tomado una decisión que yo sí creo era necesaria? La de la reformulación de los salvoconductos. Era necesario hacerlo, pero no se demoraron demasiado tiempo. Empiezo con eso. Nuevamente, Fabricio, esto pasa por confiar en la ciudadanía, pero hemos visto y nos hemos dado cuenta que la ciudadanía no siempre responde a esa confianza de forma adecuada. Entonces, por salir, se inventaron cualquier cosa y hubo un mal uso de los salvoconductos y eso tiene que, obviamente, hacerse un ajuste. Se lo ha hecho, está corregido. Hay gente que es absolutamente responsable y creo que hay que valorar de sobremanera ese tipo de acciones del ciudadano responsable que utiliza adecuadamente el recurso y cumple con esta medida, y hay que condenar a aquellos que han sido reincidentes, ¿no es cierto?, que se los tiene identificados, que han pagado multas o cuyos vehículos han sido retirados. Digamos, hay una serie de medidas que los gobiernos autónomos descentralizados también han implementado. Pero pasa nuevamente por el tema de el cumplimiento de la norma con respecto al ciudadano, que tiene que entender que si no es de otra manera, vamos a tenerla de verdad bastante complicada. Correcto. Y lo último, que era la segunda pregunta que le quería hacer. ¿Hay crisis de gabinete? ¿Hay crisis interna en el gobierno, ministra Ocles? Vea, Fabricio, la verdad es que a esta altura
todo el país. Pregunta, oiga. Hay que hacer esa pregunta. La pone en jaque, la pone en jaque ahí. Hay que hacer esa pregunta. Vea, todos estamos en crisis, de una u otra manera, todos estamos en crisis. Me está toreando la respuesta. No, no le estoy toreando la respuesta, solo digo que todos los ciudadanos en este momento estamos en crisis. Obviamente hay que ir tomando decisiones. Creo que el estar metidos en el trabajo un poco nos ha dispersado de todos estos elementos, de aquellos detalles y de aquellos espacios en donde podemos tener conflicto. El presidente es libre, además de poder tomar una decisión en el camino, y nosotros seguimos cumpliendo con la tarea que nos ha sido encomendada, todos pensando en el bienestar del país, todos pensando en que este ha sido un momento bastante duro. Esta crisis seguro nos deja una serie de lecciones aprendidas, pero ojalá una de esas lecciones aprendidas sea que podamos levantarnos, ser personas resilientes, pero ojalá mejores ciudadanos. No me contestó la pregunta. Te la voy a plantear de otra forma, Fabricio. Tú tranquilo. A ver, ¿cómo le vas a plantear? ¿Qué autocrítica hace el gobierno en la crisis? ¿Qué autocrítica? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué se dieron cuenta que se ha hecho mal? Digamos, quizás no siempre hubo la gente en los lugares que tenían que estar, que estén a la altura del acontecimiento que se estaba viviendo. No José solo Antonio... echarle la culpa al gobierno pasado, no solo a que no hay dinero, porque esa es una realidad, pero digamos, no podemos quedarnos llorando de eso. Pero, José Antonio, a ver, cuando uno está al frente de una crisis, ¿no es cierto? Los protocolos son una guía para el cumplimiento y para poder responder ante esa crisis. Hay otra serie de acciones complementarias que se tienen que dar, y de la misma manera hay que responder. A cada uno le toca cumplir con un rol. Si lo hace bien o lo hace mal, esa es otra historia, pero a cada uno le toca cumplir con un rol. En el COE Nacional, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un rol y hay que cumplir con ese rol, y ya en su momento se juzgará, pero este es una crisis que evaluábamos el otro día incluso con los organismos de gestión de riesgos a nivel de la región, y decíamos, nuestros protocolos para la atención de eventos naturales o antrópicos quedaron cortos. Claro. Porque nos ha tocado ir repensando en un sinnúmero de cosas. Y en ese escenario también uno ve quién es quién. Mi mamá suele decir que en el trabajo y en estos momentos de crisis uno ve de qué está hecho. Y entonces hay que enfrentar esa crisis como está, como viene, respondiendo adecuadamente, y luego ya tendremos tiempo de valorar si uno lo hizo bien, lo hizo mal, si respondió a tiempo, si estuvo en el lugar a la hora indicada. Digamos, no lo sé. Yo lo que sí sé es que el gobierno ha empleado toda su capacidad, a todo el personal, para poder atender esta emergencia, pensando siempre, obviamente, en la seguridad de quienes están en la primera línea. Habemos otros que estamos apoyando todo eso en este contexto, y que nos toca estar desde el lugar que hoy nos corresponde para poder soportar las acciones que se están haciendo y que está enfrentando, sobre todo en este caso, el sistema de salud. Correcto. Ministra Ocles, qué gusto haber conversado con usted. Muy interesante charla. Le agradecemos el tiempo, la paciencia con este dúo de periodistas y sobre todo la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias, muy amable. Con gusto, cuídense mucho. Por favor, un saludo a todos. Gracias. Alexandra Ocles Padilla, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, conversando aquí en Su al Día por el portal Primera Plana, justamente sobre los detalles de lo que está ocurriendo.